Hola a todos los que me escuchan. Soy César Carballo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, dictando el curso de Derecho Colectivo del Trabajo. Esta es la tercera sesión en el desarrollo preambular de la libertad sindical. Vamos a continuar conversando sobre los contenidos esenciales de la libertad sindical. Había avanzado que estos contenidos eran tres: contenido organizativo, funcional, inmunitario, protectorio. Ya había iniciado el tema acerca del componente organizacional. Lamentablemente, fallas de Internet me obligaron a interrumpirlo. Voy a intentar continuar en esta sesión y concluir el componente organizativo para luego ya en clases sucesivas agotar los otros dos componentes que nos corresponderían. Eh, Al final de la terminación de la clase anterior, abrupta terminación de la clase anterior por estas fallas técnicas, estaba refiriéndome al artículo 10 del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que hace parte del bloque constitucional venezolano, en tanto tratado de derecho humano ratificado por la República. Y ese artículo reseñaba que ese artículo 10 establece una definición de organizaciones. El convenio 87 no alude expresamente a sindicatos, sino que en términos muchísimo más amplios habla siempre del derecho de los trabajadores y los empleadores a constituir organizaciones y afiliarse a estas organizaciones. Este artículo 10 define lo que entiende por organizaciones y lo hace de un modo amplísimo, incurriendo en lo que denomino una tautología virtuosa. Había explicado que era tautológico el artículo, en tanto lo definido aparecía como contenido de la definición. Literalmente o cercanamente el artículo 10 del convenio 87 señala: se entenderá por organización toda organización que tenga por objeto la defensa de intereses de los patronos o de los trabajadores. ¿Por qué es una tautología? Lo acabo de indicar. Aparece el objeto definido dentro de la definición. Se entiende por organización toda organización. Pero es virtuoso porque a través de esta fórmula se está enfatizando que lo relevante a los fines del convenio 87 no es la estructura, la forma del sujeto, la denominación del sujeto. Lo importante es la función. Por ello es que organización es cualquier estructura, cualquier sujeto, cualquier plataforma, en tanto en cuanto su función, su objeto, sea la defensa y promoción de intereses de los patronos o de los trabajadores. De tal suerte que el convenio ampara no solo a las asociaciones sindicales, sino a cualquier otro sujeto colectivo, colectivo en defensa de los intereses de patronos y trabajadores. Allí cabría entonces incluir coaliciones o grupos de trabajadores, colegios profesionales, si a ellos se dedicasen, a la defensa de los trabajadores, cámaras de comercio como sujetos que defienden intereses de patronos, y cualquiera otro de la más variada índole, según los ordenamientos jurídicos de cada país o al margen de ellos, siempre que su función, su finalidad, su telos sea la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores. Paso entonces al segundo aspecto del tema organizacional, y esto es, reitero que esto es una mera introducción. Luego nos corresponderá ya profundizar sobre el régimen jurídico venezolano de los sindicatos en detalle. Esto es solamente un aspecto introductorio, unas notas que aspiran develar los aspectos esenciales de la materia, para luego entonces reservar clases específicas sobre cada uno de sus contenidos. En el caso de los sindicatos, que aparecen descritos en el artículo 365 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, apenas
destacaré dos o tres aspectos. Lo primero es que están concebidos los sindicatos como asociaciones. Asociaciones cuya existencia se hace depender de un acto administrativo denominado inscripción que se lleva a cabo ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, que es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, que es el ente ministerial con competencias en el ámbito, en los asuntos, en el ámbito laboral, en los asuntos que tienen que ver con el trabajo y la seguridad social. Enfatizo, se reconocen los sindicatos como asociaciones que existen, que nacen, que son investidos de personería jurídica solo a partir de su inscripción ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, tal como establece el artículo 387 en su parte final de la misma Ley Orgánica del Trabajo. Por tanto, hasta que el procedimiento, que en su momento veremos, de trámite de inscripción ante ese Registro Nacional de Organizaciones Sindicales no sea culminado, no podemos técnicamente señalar, sostener a la luz de nuestro ordenamiento jurídico que existe un sindicato, puesto que no goza de personería jurídica. En términos de la ley, no goza de validez para poder actuar en el ámbito de las relaciones de trabajo. Esa condición, ese acto condición, que es el registro o inscripción ante autoridades administrativas, podría generar alguna tensión con los términos del convenio 87, que ustedes recordarán, señala en su artículo 2 y lo reitera el artículo 95 de nuestra Constitución republicana, supone el derecho a constituir sindicatos, organizaciones sin autorización previa. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es que la condición de registro puede entrar potencialmente en colisión con esta garantía de libre constitución de sindicatos sin autorización previa. ¿Qué ha señalado al respecto la Organización Internacional del Trabajo, en particular el Comité de Libertad Sindical? Bueno, como ustedes podrán verificar luego en el resumen de criterios, en la doctrina del Comité de Libertad Sindical que les hice llegar a través de un correo previo, se ha señalado que no resulta incompatible de modo definitivo. Allí estoy, quizás pueda verse, estoy proyectando dentro de ese catálogo de criterios del Comité de Libertad Sindical. Si ustedes revisan el resumen que aparece en el párrafo 448, página 81, verán que el Comité de Libertad Sindical ha ofrecido algunos criterios acerca de la compatibilidad de la condición de registro de sindicatos u organizaciones en general con el principio de libertad sindical, que ha señalado, entre otros, varios criterios que ustedes podrán y deben, por favor, consultar, que aparecen en este mismo instrumento. Ha dicho el Comité de Libertad Sindical: si las condiciones para conceder el registro de una organización sindical equivaliesen a exigir autorización previa de autoridades públicas para la constitución o funcionamiento de un sindicato, se estaría obviamente frente a una manifiesta infracción del convenio número 87, que en su artículo 2 lo proscribe. En términos análogos, nuestro artículo 95. No obstante, no es este o no parece ser este el caso cuando el registro de los sindicatos consiste únicamente en una formalidad cuyas condiciones no son de tal naturaleza
que pongan en peligro las garantías previstas por el convenio. Lo que está señalando en este párrafo el Comité de Libertad Sindical es que si el registro de sindicato es solamente un formalismo, una condición de publicidad, un trámite que no supone de parte de la autoridad pública una discrecionalidad en cuanto a qué organizaciones se registran y cuáles no, sino que se resume o se sintetiza en un mero cumplimiento de formalidades que deben entregarse ante esa autoridad para que ésta proceda a su inscripción o registro, no hay contradicción o no hay lesión del convenio número 87. En todo lo que, por supuesto, exceda o suponga una amplia discrecionalidad de parte del funcionario, habría una lesión clara, directa, irrebatible, con los términos del convenio 87, en particular en su artículo 2. Yo acabo de leer y compartir el párrafo 448 de esta recopilación de la doctrina del Comité de Libertad Sindical. Por favor, no dejen de revisar los párrafos subsiguientes que aparecen en la lámina destacado, 450 al 454, 458 y 463, que reiteran, pero también perfilan con mayor detalle cómo debe calificarse, cómo debe concebirse a la luz del convenio 87 los requisitos de registro e inscripción sindical, que son comunes, por cierto, en las legislaciones latinoamericanas. Solo excepcionalmente en algunos ordenamientos jurídicos, y cabe decirlo con mayor respeto a la libertad sindical, se entiende que el sindicato nace no desde que se inscribe, sino desde que los propios trabajadores o empleadores manifiestan su voluntad constitutiva. Y luego el registro es a posteriori, pero ya el nacimiento y por ende la personería jurídica que le permite actuar como sujeto de relaciones laborales ha preexistido, nace desde la manifestación de voluntad. El ejemplo más llamativo, paradigmático en América Latina, lo representa el Uruguay, donde los sindicatos nacen, como decía antes, cuando sus integrantes manifiestan la voluntad, su voluntad constitutiva. No requieren de un acto condición de una autoridad pública. Es más, y no me quiero detener mayormente en esto, pero no existe ni siquiera en el derecho laboral, en la legislación laboral uruguaya, una condición de número mínimo de miembros de los sindicatos. Se entiende que es una condición colectiva y por tanto, en principio, aunque no es lo que ocurre en la práctica, bastaría con que dos trabajadores junten sus voluntades para que se pueda decir que ha nacido un sindicato. Ese no es el caso venezolano y es el caso de la inmensa mayoría de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, donde sí existe condición de un número mínimo de trabajadores que veremos luego. Solo adelanto a título de ejemplo, en las empresas solo puede constituirse un sindicato de ese tipo, es decir, de ámbito empresarial, cuando se cuente con un mínimo de 20 integrantes, de 20 miembros de esa organización sindical. El otro elemento, el otro dato sobre sindicatos que quería señalar en esta fase introductoria está referido al objeto de los sindicatos. Fíjense que, volviendo al convenio 87, cuando se analizan conjuntamente los artículos 2 y 10, se señala los trabajadores y los empleadores tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen conveniente. Y luego el artículo 10 establece que una organización será cualquier organización que tenga por finalidad la protección, la tutela de los intereses de patronos y trabajadores. Ahí está establecido el objeto. Las organizaciones sindicales tienen por objeto la tutela, la promoción de intereses de sus agremiados. Esa idea aparece igualmente reflejada en el artículo 95 y también lo señala el artículo 365 de la Ley Orgánica del Trabajo
con una matización que es necesario señalar. El artículo 365 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, señala que los sindicatos tendrán por objeto promover los intereses subremiados, pero antes que eso, la promoción de los intereses de la población, la defensa de los derechos de la nación, la garantía de la soberanía nacional. Literalmente, defensa de los intereses del pueblo, independencia y soberanía nacional. Y más adelante veremos que a esos fines se le atribuyen funciones típicamente estatales como controlar los precios de bienes y servicios. Esta mixtura, esta mistificación de los sindicatos genera, por supuesto, una tensión con la libertad sindical. Si a los sindicatos se le atribuyen funciones estatales que exceden de la defensa de sus agremiados y se pretende que defiendan a los intereses generales de la población, a los intereses generales del pueblo, a la soberanía nacional, entonces estaría en presencia de una lesión de la idea de libertad sindical, una estatización de los sindicatos que estaría vulnerando la libertad sindical. Entre los documentos que remití para la preparación de este curso, ustedes podrán consultar, y ojalá lo hagan lo antes posible, el informe de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo para Venezuela, que fue presentado en septiembre del año pasado, 2019, que iba a ser objeto de un debate en marzo de este año y que lamentablemente por las circunstancias que todos padecemos de la pandemia del COVID-19 tuvo que ser aplazado, pero en ese informe se hace referencia en el párrafo, entre otros, en el párrafo 490 y se hacen recomendaciones muy específicas a propósito de esta desvirtuación del objeto de los sindicatos. Intentaré compartir ese párrafo para que lo veamos. Es el párrafo 490, es un largo párrafo. Yo solo por razones de tiempo me voy a detener en esta última parte, en la parte final que podrán ver en la pantalla, donde la comisión de encuesta, que es una instancia de control, el más importante de rango constitucional para la OIT, integrado por expertos del más alto nivel el más alto nivel técnico y reconocimiento profesional para atender la situación de infracción, grave infracción de convenios ratificados por un país, en este caso Venezuela, señaló lo siguiente. Bajo el paradigma gubernamental, ambas instituciones, está hablando de los sindicatos y de los consejos productivos de trabajadores y de trabajadoras, sujeto al cual luego aludiré y que merecerá alguna clase específica, dado la importancia que conlleva dentro del proyecto político que impulsa el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente. Estos dos sujetos en la concepción gubernamental, dice el informe de la Comisión de Expertos de la OIT, ambas instituciones están llamadas a contribuir al proyecto político socialista del gobierno. En particular, según se detalla, según se consagra a texto expreso en la Ley del Plan de la Patria, de control de la producción por instituciones del poder popular, como es el caso de los consejos productivos de trabajadores. En el periodo de transición hacia ese modelo, los sindicatos estarían llamados a cooperar con los consejos productivos de trabajadores, lo cual supone una instrumentalización sindical que es coherente con las funciones públicas, la estatización de la cual hablaba antes, que el gobierno viene insistiendo en atribuir a los sindicatos
y a las organizaciones patronales, a pesar de las críticas de los órganos de control de la OIT. Este largo párrafo, que reitero, ojalá puedan ustedes consultar, lo que está señalando es que la atribución de funciones estatales por parte de la ley a los sindicatos y a las organizaciones de empleadores es una violación a la libertad sindical. Estas organizaciones están llamadas a proteger, a tutelar, a promover los intereses de sus agremiados y, por tanto, desviarlos de esos objetivos y atribuirle la representación de un interés más amplio, que es del pueblo, que es de la nación, estaría atentando contra su naturaleza. Pongo un ejemplo que intenta simplemente pasar de lo abstracto a lo concreto. Los sindicatos tutelan los intereses de sus agremiados, no de la población, no del pueblo. Pueden entrar en contradicción esos dos niveles de intereses, sin duda. Piensen por un momento un sindicato que represente a trabajadores de una industria alimenticia básica, como puede ser la industria láctea, por ejemplo. ¿Qué pasa si esos sindicatos de la industria láctea aspiran a mejorar las condiciones de su agremiado y llaman al ejercicio de una huelga para que sean incrementados los salarios? Bueno, automáticamente alguien podría decir, eso afecta a los intereses del pueblo. Una huelga haría reducir la producción láctea, podría incurrirse en escasez, esto afectaría la alimentación del pueblo. Pero además, si logran su objetivo y se incrementan los sueldos, eso sería un costo de producción que estaría automáticamente impactando los precios, que una vez más estarían afectando al pueblo. De tal manera que al atar a los sindicatos a la protección de los intereses del pueblo, se le estaría negando sus funciones básicas, que es la representación de sus agremiados. Eso es lo que intenta sostener el informe de la comisión de expertos a propósito del análisis de la legislación venezolana y las funciones que pretende o que atribuye estatizantes a los sindicatos y a los sujetos colectivos que representan a los empleadores. En tercer lugar, solo anotar, solo advertir que también es un sujeto colectivo de las relaciones laborales reconocido expresamente por nuestro ordenamiento jurídico, los colegios profesionales. Fíjense, los colegios profesionales no son sindicatos, son corporaciones que ordenan, que organizan, que regulan una profesión liberal. No obstante, dada la realidad de que desde hace muchísimo tiempo, estos profesionales liberales, en lugar de ejercerlo, su profesión autónomamente, prestan servicios en condiciones de subordinación o dependencia, los colegios profesionales han entendido como parte de sus funciones representar los intereses de sus agremiados, es decir, profesionales, pero que se encuentran en condiciones de subordinación o dependencia, con lo cual ejercen funciones sindicales. Ese fenómeno lo reconoce nuestra legislación, lo viene reconociendo ya desde la legislación del año 90, de la Ley Orgánica del Trabajo del 90, e incluso antes en la práctica. El artículo 369 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, establece que son también sujetos colectivos de las relaciones laborales, los colegios profesionales, las cámaras de comercio, etc. Ahí estoy, ojalá ya pueda verse, se ha compartido, el artículo 369 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Señala
Las cámaras de comercio, industria, agricultura o cualquier rama de producción de servicios, federaciones y confederaciones con personalidad jurídica podrán ejercer atribuciones que esta ley reconoce a los sindicatos. Después, en el siguiente párrafo señala, los colegios profesionales podrán ejercer las atribuciones que esta ley reconoce a los sindicatos de trabajadores y trabajadoras siempre que se inscriban en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Entonces, lo que quería llamar la atención es que este artículo 369 de la Ley Orgánica del Trabajo está reconociendo a otros sujetos de las relaciones colectivas de trabajo. Podrán actuar en ejercicio de funciones sindicales, si así lo quisieren, y siempre que cumplan con el requisito del registro ante la autoridad competente, los colegios profesionales en defensa de sus agremiados y las cámaras de comercio e industria, que son sujetos regulados por el Código de Comercio y que no obstante pueden representar a sus agremiados, empleadores o patronos, en tanto se registren se registren ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales para manifestar su deseo de representar en el ámbito laboral a sus agremiados. De tal manera que no queda duda que al lado de los sindicatos, expresamente regulados y como sujetos protagónicos de nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito de las relaciones laborales, también pueden fungir en ejercicio de funciones sindicales, como decía, los colegios profesionales, las cámaras de comercio e industria, que son sujetos regulados en los artículos 45 al 48 del Código de Comercio, y aunque no esté expresamente establecido en el artículo 369, también las coaliciones o grupos de trabajadores que son sujetos informales que se constituyen por la sola voluntad constitutiva de los trabajadores, sin formalidades de registro, que atienden circunstancias específicas, coyunturales, en torno a las cuales cohesionan a los trabajadores y configuran una voluntad colectiva en torno a la cual se actúa, y una vez que se satisface, pues la coalición desaparece o se extingue. Por ejemplo, en esta circunstancia lamentable del COVID-19, una pequeña empresa podría estar sufriendo una situación muy grave que pone en peligro su subsistencia, y los trabajadores, aunque no estén representados por un sindicato, podrían coaligarse, agruparse coyunturalmente para acordar con el empleador medidas extraordinarias que permitan salvaguardar la empresa, pero que también les permitan a ellos garantizar su fuente de trabajo y prestaciones dinerarias para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces piensen, por ejemplo, trabajadores coaligados que alcanzan un acuerdo con su empleador para que les anticipe sus prestaciones sociales, sus utilidades, les haga préstamos, les paguen en parte su salario o una prestación dineraria sustitutiva, y todo ello se regule a través de un acuerdo colectivo que una vez, por supuesto, superada esta circunstancia, desaparece la coalición, queda ya extinguida y solamente se reanimará cuando otra circunstancia lo pueda ameritar. Ese sujeto que no está expresamente, clarísimamente establecido, no obstante está reconocido por nuestras autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Las coaliciones pueden negociar colectivamente en ausencia de un sindicato, pueden inclusive impulsar un conflicto y eventualmente llamar a huelga en ausencia de un sindicato. Así lo establece para la regulación del tiempo de trabajo, el reglamento parcial de la ley del trabajo, de la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras sobre el tiempo de trabajo. Así lo ha aceptado nuestra jurisprudencia. Podrán ver allí una referencia a la sala, a una sentencia, la sentencia 2884
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 4 de noviembre del 2003, que expresamente reconoce que el titular de la libertad sindical son los trabajadores que lo ejercen principalmente a través de los sindicatos, pero que en ausencia de sindicatos pueden ejercerlo a través de otras vías, incluso a través de ellos mismos, es decir, a través de coaliciones o grupos de trabajadores. Culmino entonces simplemente reseñando que al lado de sindicatos, coaliciones, colegios y cámaras, se abren las compuertas de cualquier otro sujeto en tanto represente los intereses de patronos o de trabajadores a la luz del artículo 10 del Convenio 87, que podría no merecer reconocimiento dentro del perímetro de la legislación laboral venezolana, ateniéndose a lo que establece a texto expreso la Ley Orgánica del Trabajo, pero que sin duda merecería tutela por parte del Convenio 87 de la OIT, por virtud de lo establecido en el artículo 10, en el sentido que he señalado una y otra vez hasta el hartazgo, de que son titulares de la libertad sindical todas las organizaciones, no importa su denominación, no importa su estructura, no importa su reconocimiento o no por las autoridades nacionales, en tanto su función, su objetivo sea la defensa y promoción de los intereses de patronos o de trabajadores. Bueno, con esto culmino el componente organizativo y en una nueva sesión abordaré lo referente al componente funcional, es decir, la acción sindical, que se concentra en lo básico, en la negociación colectiva, en la negociación de convenios o acuerdos colectivos, en la promoción o en la gestión del conflicto y el ejercicio de la huelga, la participación en la gestión empresarial y el diálogo social.